El regreso del Mesías. En el año 2026, el Mesías bajó a la tierra de nuevo. Realizó milagros y curó a los enfermos. No cabía duda de su autenticidad. Apareció en todas las naciones al mismo tiempo. Todos creyeron. Todos lo alabaron. Un tiempo después, luego de este largo periodo en nuestra historia que fue conocido como la Era de la Paz, nos lanzó la bomba. Nos advirtió que el cielo casi estaba lleno. Nadie se había ido al infierno durante esta era. Quedaba un número predeterminado de lugares disponibles. El paraíso estaría cerrado para todo aquel que hubiera muerto después de que las puertas se cerrasen. Fue entonces cuando los suicidios en masa comenzaron. Tomar tu propia vida, nos había dicho, ya no será un pecado si moriste como una persona devota. La carrera empezó. Nos contempló, y estaba satisfecho. Regresó a su hogar, a su trono de fuego y llamas, y nos saludó a todos inclinando sus cuernos retorcidos. El plan perfecto. El lunes ingenié el plan perfecto. Nadie ni siquiera sabía que éramos amigos. El martes él se robó el arma de su papá. El miércoles decidimos que haríamos nuestra jugada en la asamblea del día siguiente. El jueves, mientras todo el colegio estaba en el gimnasio, esperamos justo afuera de las puertas. Se planificó que yo usaría el arma en contra de quien entrara de primero. Luego él tomaría el arma e iría al gimnasio abriendo fuego. Me acerqué a Don King, el orientador, y le disparé en la cara 3 veces. Cayó en la entrada del gimnasio, muerto. Los disparos fueron ensordecedores. Escuchamos gritos en el interior. Nadie nos podía ver todavía. Le entregué el arma y murmuré tu turno. Él corrió al gimnasio y empezó a disparar. Lo seguí un momento después. Aún no había herido a nadie. Los alumnos se estaban esparciendo y se ocultaban. Era un caos. Corrí detrás de él y lo embestí. Forcejeamos. Le saqué el arma de sus manos, la apunté hacia él, y lo maté. Cerré su boca por siempre. El viernes fui nombrado un héroe. Era, ciertamente, el plan perfecto. Teléfono rotativo. ¿Está despierta?, le dije al hombre junto a mí. ¿Tomó su medicación? Sí, a las 8 de la noche de ayer, las 5 pastillas, contesté, revisando las notas que me habían dejado. Observamos a la chica mientras se estiraba. Hizo a un lado las sábanas y se puso de pie. ¿Qué estás buscando?, preguntó mi colega. Cualquier cosa que indique la persistencia de su conducta violenta, hacia los demás o autodirigida, presioné el intercomunicador. Sally, ya despertó. Entonces esperamos. Sally le tocó la puerta. La chica la abrió y la invitó a pasar. Sally le extendió una bandeja, y la chica tomó el vasito de papel con sus medicamentos y se los llevó a la boca. Luego tomó el vaso con agua y bebió. Sonreí, pensando que estaba lista. Hice anotaciones, volteando hacia ella cada tanto. Sally abandonó la habitación. La chica se empezó a desvestir. Apartamos nuestra mirada, y, cuando nos giramos de nuevo, ya se había vestido. Algo me llamó la atención. Levantó el teléfono en la esquina del cuarto. Suspiré, y mi colega negó con la cabeza. Eso no tiene que ser algo necesariamente malo, mencioné. No es algo bueno. No es violento, es una muletilla. El teléfono no está conectado, señaló, tomando notas por su cuenta. Sube el volumen. El equipo siseó a medida que la sensibilidad se incrementaba. Me encuentro bien, mamá. Me han estado tratando muy bien. No sé lo que voy a hacer. Estoy ansiosa por el desayuno. Sí, hoy es galletas con salsa. No estoy segura de si habrá salchichas. Lo sé, son mis favoritas. Nunca son tan buenas como las que tú me haces. Está bien, hablaremos más tarde, creo que Sally está regresando. Me hizo pensar en mi hijo, en cuanto lo extrañaba.
La chica bajó el teléfono y empezó a ejercitar sus piernas. Se iría ese día, y yo estaba más que feliz de darle el alta. Regresaría con su tía, pero la medicación parecía estar funcionando bien. «Sigue usando el teléfono», dijo mi colega, resignado. «Eso no es algo malo. ¿Recuerdas cómo solía ser? Si es así como está expresando su duelo, ¿qué diferencia tiene de una manta de seguridad o cigarrillos?». Razoné con él. «Tú te harás responsable de esto», me dijo, negando otra vez. «No te preocupes, aún seré tu doctor. Te veré la semana que viene para tu próxima cita», le dije. Ella sonrió y abandonó el edificio, entrando al auto de su tía antes de desaparecer de las instalaciones. Su cuarto se veía más amplio ahora que los muebles habían sido retirados. Siempre me sentía feliz cuando un paciente nos abandonaba en circunstancias prometedoras. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuché un sonido que me detuvo en seco. Observé el teléfono sin querer recogerlo. Lentamente, coloqué el aparato en mi oído. «Hola. Papi. ¿Eres tú?». Alcé el teléfono, confirmando que no estaba conectado a nada, y entré en pánico. Un abuso de poder. Puse la bandeja en la mesa y me senté. Había llegado bastante tarde. La cafetería ya se había empezado a vaciar. Encajé la comida insípida dentro de mi boca, sintiéndome un tanto decepcionado de que eso iba a ser lo que comería por los próximos 4 años de universidad. Viendo hacia arriba, mi mirada se entrelazó con la de una chica rubia en la mesa junto a la mía. Me sonrió tímidamente, lo que agitó las mariposas que repentinamente habitaban en mi estómago. Sentí un escalofrío y aparté los ojos. Di otro mordisco y eché otro vistazo. Ella hizo lo mismo. La sonrisa en mi rostro debió haber sido enorme. Hice lo mejor que pude para encubrirla. Ella se levantó de su asiento y regresó al mostrador para comprar un postre. Sé que no debía haberlo hecho, pero no me pude contener. Me acerqué a su lado de la mesa y toqué su bolso. Las visiones llegaron pronto y con velocidad. Sus padres se había divorciado, había vivido con su mamá, su color favorito era el verde, no le gustaban los gatos y amaba a los perros. Luego me horroricé. La vi sosteniendo una pistola en su boca. La descargó en silencio, pintando con sangre las paredes y el reloj de mesa, el cual mostraba las 9 de la noche. Su cabeza se meció de atrás hacia adelante antes de que ella se cayera de su silla. Me di la vuelta, sobresaltado. «Ah, hola», exclamé por la impresión. «¿Te pasa algo?», me preguntó la chica. Sí», tartamudeé, rascándome la cabeza. «Solo quería saber si estabas ocupada esta noche». Ella me lanzó una mueca de complicidad. «Estoy libre. Mi bloque es el C, habitación 251. Te veo alrededor de las 8:30. «Claro», le dije, pasmado por lo fácil que había sido. Ella agarró su bolso y se fue. Esperé hasta las 8:45 antes de tocar la puerta. «Hola», me saludó. «¿Sabes qué? Nunca me dijiste tu nombre». «Me llamo Gabe». «Sally». Entré a su dormitorio y tomé asiento en el sillón puff junto al radiador. Miré hacia el reloj de mesa, y respiré pesadamente cuando lo reconocí. «¿Un trago? Por favor». Vertió whisky en un vaso plástico y me lo pasó. «No te ves muy infeliz», pensé en voz alta. «¿Qué comentario tan extraño?», respondió, elevando una ceja. «¿Es tu frase para ligar?». «Oh no», dije, apenado, y reí por la bajo. Faltaban 5 minutos. Observé su bolso, y luego a ella. «Dave». «Ah. Te estaba preguntando en qué carrera estás». «Lo siento, finanzas». Me distraje. Mi vista se movió hacia el reloj en la mesa. «¿Nunca has pensado en hacerte daño, o sí?», le pregunté. «Eres muy raro. ¿Me pasas tu bolso? Es importante». Claro, pero ese no es mi bolso. Es de mi hermana. Lo olvidó en la cafetería. Mi estómago se comprimió.
¿En dónde está ella ahora? Tiene la habitación al lado de esta. Corrí hacia la puerta, pero era demasiado tarde. El sonido de un disparo retumbó desde la habitación a nuestro lado. Una lección de depilación que aprendí por las malas. Mis problemas comenzaron cuando me di cuenta de que me había quedado sin hojas de afeitar y sin cera para depilar, y mi entrepierna se veía como la selva tropical amazónica antes de la mecanización de la industria maderera. Mi cita llegaría en media hora, así que recurrí a algo poco convencional. Algo que no fue la mejor idea, como sé ahora. No estoy avergonzada de decir que disfruto el sexo. Siempre me ha fastidiado la creencia popularizada de que una mujer debe reprimir su impulso sexual porque la sociedad lo encuentra inapropiado. Me respeto a mí misma y respeto a los hombres con quienes tengo relaciones. Lo único que pido es recibir el mismo respeto en consecuencia. Solo son dos personas haciéndose felices. Ahora, he sabido esto desde que tengo 15 años. 2 décadas de experiencias positivas solo han reforzado mis sentimientos al respecto. Aún así, hay unas cuantas responsabilidades personales que siento que tengo, como estar al día con las tendencias de afeitado. En lo personal, no soy una gran fanática del concepto detrás del afeitado. Si piensas en ello, es de hecho un tanto inquietante, pero de todas formas admito que disfruto de la sensación de no tener vello. Supongo que es un trueque. Prefiero afeitarme, aunque también me he depilado bastante. Pero debo tener cuidado, porque soy alérgica a varias cremas depilatorias en el mercado. No sé qué químico o fragancia en particular es la que me causa la irritación, pero el sarpullido con picor que produce mantiene fuera de servicio al piso de abajo por más de una semana. Hace unos días, encontré algo en mi apartamento que pensé que podría funcionar como cera, así que lo intenté. Dolió como 1000 demonios y fue un tedio al momento de lavarme, pero hizo el trabajo. Mi cita llegó cuando dijo que lo haría. Tuvimos química durante la cena y terminamos de vuelta en mi apartamento, en donde nos las arreglamos para pasarla bien, a pesar de haber quedado tan llenos por la comida que parecíamos un par de ballenas varadas chocando entre sí. Dado que ambos nos teníamos que levantar temprano la mañana siguiente, nos despedimos y él se fue a casa. La comezón me despertó antes del amanecer. Empezó en mis axilas, pero se movió a mi entrepierna y mi trasero. Me levanté de la cama para ir al baño. El espejo confirmó mi suposición. La maldita reacción alérgica de nuevo. Se estaban formando ronchas en áreas extremadamente sensibles, y parecía que ya estaban creciendo muchos vellos encarnados. Me preparé y empapé las áreas afectadas con alcohol etílico, esperando que ninguno de los vellos encarnados se infectara. Me duché y volví a la cama. La comezón persistía. Cuando me desperté para arreglarme, la hinchazón se veía muy desagradable, y los vellos encarnados, a pesar de mis mejores esfuerzos, habían empezado a crear granos con pus. Me levanté y me fui a trabajar. Pasé en mi cubículo sintiéndome totalmente miserable. La comezón era mucho peor que cualquier reacción que había tenido antes. Cuando me levanté para ir al baño, revisé el daño. Casi vomito. Un triángulo de granos amontonados densamente cubrían la totalidad del área que había depilado. Y lo que era peor, y esto será asqueroso, pero en realidad no hay otra manera de plantearlo. Habían estado reventándose todo el tiempo que estuve sentada en mi escritorio. Mi ropa interior estaba empapada. Después de limpiarme lo mejor que pude, hablé con mi jefa y le dije que tenía que irme temprano. Me dijo que no había problema y me fui a la clínica ambulatoria. Tuve suerte y fui atendida de inmediato. El doctor alzó ambas cejas hasta el techo cuando vio la reacción que estaba teniendo, pero me reconfortó pronto con que veía todo el tiempo a personas que tenían irritaciones de la piel por depilación. Me dio un tipo de pomada para que la frotara 2 veces al día, y dijo que si no mejoraba en una semana, me daría algo más fuerte. Cancelé la cita que tenía con el joven dulce de la otra noche. Me sentía muy mal, pero él fue comprensivo.
Me dijo que tenía que ir a un viaje de negocios al día siguiente, y que se iría por una semana. Le dije que esperaría su regreso, asumiendo que me habría curado para entonces. Spoiler. No fue así. Apliqué la pomada diligentemente por unos días y la mayoría de los granos dejaron de aparecer. La hinchazón, sin embargo, persistió. Lo mismo con la comezón. Mis axilas no se encontraban particularmente mal, pero mi perine y el área circundante era una zona de desastre. Estaba increíblemente hinchada y me dolía caminar y usar el baño. La otra noche, 6 días después de que había visto al doctor, la picazón se convirtió en dolor a secas. No era inaguantable, pero si lo hubiese sido, hubiera ido a urgencias mucho antes. La clínica empezaba a ver pacientes a las 6 de la mañana y estaba planeando en ser la primer persona ahí cuando las puertas abrieran. A medida que la noche se prolongaba, sentí una presión que se intensificó a un ritmo constante. Me rasqué sobre la ropa y sentí pequeños estallidos bajo mis uñas. Cuando retiré mi mano, mis dedos estaban húmedos. Me atraganté. De vuelta a la ducha. Porque ustedes me caen bien, no voy a ser tan descriptiva como puedo ser. Sin embargo, les puedo asegurar que esto será extraordinariamente desagradable. Antes de que saltara a la ducha, usé el teléfono para tomar una foto rápida del área afectada. No la compartiré con ustedes. Pero por Dios, deseo no haberla visto. Los granos con pus más pequeños se habían agrupado para formar granos de mayor tamaño. Sobresalían desde mi piel por más de 1 centímetro, y supe de inmediato que eso era la causa de la presión que había estado sintiendo. Borré la fotografía, me metí a la ducha y estrujé el grano más grande que pude encontrar. Su contenido se salpicó en el suelo de la bañera como un escupitajo. Observé cómo el agua limpiaba las partes viscosas. Me incliné para ver lo que quedaba, grité a todo pulmón, me puse mi ropa y conduje hasta el hospital. No se preocupen, estaré bien. Pude hablar con varios especialistas, varios doctores inteligentes cuya curiosidad era obvia. Me mantuvieron ahí por un par de horas y me limpiaron las axilas y la entrepierna meticulosamente. Luego fui dada de alta con un lote de medicaciones y con la tarea de compartir un consejo que aprendí por las malas. Y aquí está. Asegúrate siempre de que la piel desde la que removerás el vello esté limpia. Ten en cuenta el filo de tu hoja de afeitar, y, al depilarte, haz tu mejor esfuerzo para evadir cualquier químico al que puedas ser sensible. Aléjate de los productos de depilación que no han sido evaluados por la FDA. Esto incluye, pero no se limita a, cremas, láseres y ceras. Además, productos de depilación hechos en casa no son aconsejados. Ese fue mi error. Bueno, uno de dos. Nunca deberías usar papel matamoscas para remover vello, especialmente si no has tomado el papel matamoscas de la caja. Eso es porque no importa cuán limpio se vea o con cuánto esmero hayas quitado las moscas de sus confines pegajosos, pueden quedar algunas partes. En mi caso, esas partes eran huevos. Mi hermana mayor. Mi vida ha sido promedio, cuando mucho. Viví en una familia de 2 chicas y un varón. Éramos mi hermana mayor, Henry, yo, y mi hermano menor, Alex. Tuvimos una infancia típica, supongo. Henry era popular, con su cabello rubio, ojos azules y su piel clara. Yo no era demasiado inteligente. No era fea, pero tampoco destacaba. Tenía un grupo de amigos pequeño. Era promedio. Pero idolatraba a mi hermana. Henry era todo lo que yo nunca iba a ser. Tenía amigos, encima de amigos, encima de amigos. Tenía una línea de novios que empezó desde que sus 11 años. Siempre había un chico, algún drama. Ella se llegó a cansar, pero yo lo gozaba. Jenny me amaba también. Éramos muy apegadas de niñas. Mi mamá y mi papá me amaban, claro, pero no me notaban de la manera en la que lo hacían con Jenny y Alex. Porque no había nada de especial en mí, no realmente. Pero Jenny no lo veía de esa manera.
Verás, ella me prestaba atención. Me hacía cambios de look y me enseñó sobre el maquillaje. Solía llevarme de compras con sus amigas populares y me mostraba la mejor ropa que podía utilizar para mi complexión. Me revelaba todo acerca de su vida asombrosa y reluciente, y me escuchaba así cuando encontraba alguna contribución pequeña que hacer a nuestras conversaciones. Pero, a veces, la vida no es promedio. A veces no es típica. Cuando Jenny tenía 16 y yo tenía 13, fue encontrada en su habitación con un bote de pastillas derramado a su lado. Ni siquiera creo que se molestaron con una investigación. Lo que había hecho era claro, aunque nadie entendió por qué. La vida puede ser graciosa en ese sentido. A veces, quienes parecen ser los más felices son quienes sufren más. Fue un tiempo muy difícil para mi familia. Pero la vida siguió. A medida que crecí, aprendí a amar mi vida promedio. Fui a una universidad estatal para estudiar periodismo, en donde conocí a mi esposo, Alan. Nos casamos tan pronto como salimos de la universidad. Fui contratada en un periódico local y él obtuvo un trabajo de oficina en una compañía a solo unos bloques de distancia. Nuestra vida era dichosa, bella y ordinaria. Así fue, al menos, hasta que me embaracé. Comenzó cuando mi periodo tenía 2 semanas de retraso. Siempre había sido tan regular como un reloj, pero el trabajo era agitado durante ese tiempo y no estaba muy pendiente. Entonces, una noche, tuve un sueño terriblemente real, terriblemente extraño. En él, estaba en mi vieja habitación de la adolescencia, sentada en el edredón con patrones florales de mi cama. Jugaba con un chupete, Dios sabrá por qué. Y entró Jenny. Y se subió a la cama. Jugaba con un bote de pastillas vacío. Me miró a los ojos. Desconozco el motivo, pero me desperté gritando. Para ser honesta, no había pensado mucho en Jenny por años, y nunca había tenido un sueño como ese. Mi esposo se despertó para tranquilizarme, pero ya me había encaminado al baño. Vomité en el retrete por alrededor de 20 minutos, pensando en las semanas de retraso, en las pastillas y Jenny. Ese día me hice una prueba de embarazo. Salió positiva. Mi esposo y yo estábamos extasiados. Celebramos con una cena formal. Llamamos a nuestros padres, quienes también estaban increíblemente emocionados. Discutimos nombres de bebé, su cuarto y todas las cosas que podrían asociarse a un recién nacido. Nos acostamos tarde, exhaustos pero felices, abrazándonos como novios, soñando acerca de pequeños querubines danzando en nuestros brazos. Me desperté para encontrar a mi hermana parada junto a nuestra cama. Si la noche anterior fue aterradora, no te puedes imaginar cómo se sintió esto. Ahí estaba, Jenny, la Jenny real y no muy viva. Me observó desde su altura. Extendí mi brazo. Casi daba la impresión de que podía tocarla. Pero se dio la vuelta y salió de la habitación. Desde ese día en adelante, Jenny estaba ahí siempre. Se encontraba parada a un lado de mi cama cuando despertaba por la mañana. Me seguía al trabajo. Me veía escoger ropa de bebé, señalando ocasionalmente 1 o 2 productos que le gustaban en especial. Siempre estaba ahí. Por supuesto que pensé en contárselo a mi esposo, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que su esposa promedio estaba a punto de perturbar su vida promedio con una nueva habilidad para ver a los muertos? Improbable. En su lugar, lo consideré como una experiencia peculiar y extraordinaria en una vida que de otra forma era ordinaria. Además, lo disfrutaba, de alguna manera. Aquí estaba mi hermana perdida hace mucho. Mi mejor amiga de otra época. Era reconfortante tenerla cerca a medida que mi estómago se hacía gordo y redondo, y que empezaba a andar de arriba para abajo tratando de controlar mis hormonas enloquecidas. A veces, ella ponía su mano en mi estómago para sentir al bebé. Cuando lo hacía, el bebé empezaba a patear. Cuán tranquilizante era saber que mi bebé compartiría un vínculo especial con Jenny. Jenny estuvo ahí cuando mi esposo me condujo al hospital, mientras que yo lloraba en el asiento trasero por el dolor de las contracciones.
Ella nos siguió a la sala de maternidad y se paró con calma junto a mí conforme pujaba, pujaba y pujaba. Mantuvo su mano situada en mi estómago, y fue un consuelo. Luego había acabado. Colocaron al bebé en mis brazos. Una chica. Una bebé pequeña y maravillosa, cuyo llanto era la cosa más hermosa del mundo. Alan y yo jugamos con sus diminutos dedos enrollados. Cuando volteé a la cabecera de la cama, Jenny se había ido. No me malinterpreten, siempre había extrañado a mi hermana. Fue muy importante para mí y aún la extraño. Pero me sentí aliviada. La extrañaba, pero ella nunca podría ser parte de mi vida de nuevo. Ahora podía regresar a mi vida típica y feliz. Mi vida feliz, con mi esposo feliz y mi bebé feliz. Pasaron unos días antes de que lo notara. Estaba jugando con mi pequeña bebé, Ellen, cuando me miró al rostro. Esos deslumbrantes ojos azules, que ni yo o su padre poseíamos. Me observó con una calma inquietante. Cuando vi sus ojos, vi a Jenny. Así que, mañana por la mañana, me tiraré al suelo con un estallido de lágrimas y gritos. Alan llamará a emergencias frenéticamente, mientras que yo me aferraré al cuerpo de mi hija. Cuando los paramédicos lleguen, retirarán el cuerpo frío e inerte de mi agarre y yo colapsaré en los brazos de Alan. Estaré triste. La extrañaré, al igual que extraño a Jenny. Pero Jenny no puede volver a ser parte de mi vida de nuevo, sin importar cuánto lo intente. Después de todo, tardé años en deshacerme de ella la primera vez. Yeso de cuerpo completo. Mi terapeuta sugirió que escribiera esto. Supongo que reflexionar sobre esa noche y colocar mis experiencias en papel me puede ayudar a superar el trauma. Hace unos años, estuve en un choque de motocicleta. Me rompí mi tibia y mi peroné, me destrocé mi rótula derecha, me saqué una fractura en tallo verde en mi fémur derecho, fracturas múltiples en mi pelvis y en casi todas mis costillas, y 2 clavículas rotas. Estuve inmovilizado de los hombros para abajo con un yeso de cuerpo completo muy pesado. Me dijeron que fui suertudo. Mi esposa, Violet, fue comprensiva y amorosa. Nunca se quejó ni una sola vez acerca de tener que cuidarme. Cocinaba mis comidas, me mantenía acompañado y vaciaba mi vacinilla sin hacer muecas. Alrededor de 2 semanas dentro de mi recuperación, Jenna nos llamó, llorando a gritos, porque su compañera de dormitorio en la universidad había muerto. Violet tuvo que irse inmediatamente con tal de poder estar ahí para nuestra hija. La hermana de Violet, Katy, me iba a cuidar. Cuando me desperté la mañana siguiente, Violet se había ido a traer a Jenna. Katy estaba en casa haciendo el desayuno alegremente, y habló sin parar mientras me ayudaba con mis necesidades biológicas más vergonzosas. Al igual que su hermana, nunca me hizo sentir apenado. Se fue cerca de las 11 de esa noche y me dijo que volvería al amanecer. Me gusta dormir con la televisión encendida. Por alguna razón, lo encuentro reconfortante. Me había quedado dormido mientras el partido estaba terminando, y solo me desperté cuando sentí un golpe contra el yeso de mi pecho. Con la luz parpadeante de la televisión, vi una araña cazadora devolviéndome la mirada. Era más grande que la mayoría de las que había visto por aquí, quizá del tamaño de una pelota de rugby. Mi aliento se atascó en mi garganta y cada músculo de mi cuerpo se encendió en un intento por quitarme a esa cosa de encima. No me podía mover. Empecé a gritarle a la araña, esperando que quizá eso la asustara. Pero no se espantó. Se dio la vuelta, exponiendo su abdomen ante mí, y solté un grito ahogado. Su espalda y su vientre estaban cubiertos con bebés. Formaban ondas como pelaje acariciado por el viento cuando se movían sobre el cuerpo de su madre. La cazadora se giró hacia mí y caminó más cerca de mi rostro. Antes de ese momento, nunca había pensado que las arañas podían tener un olor. Esta lo tenía. Olía como tierra húmeda, similar a como huele la intemperie después de una tormenta. El olor se intensificó cuando sus patas largas alcanzaron mi rostro.
Contraje mi boca y cerré los ojos. Sus patas espinosas avanzaron, primero hacia mi labio inferior, luego a mi nariz, a mis párpados, y finalmente a mi frente. La longitud de sus patas se estiraba de oreja a oreja, y desde mi quijada hasta mi cuero cabelludo. Su cuerpo pesado y grueso se extendía desde mi mentón hasta mi entrecejo. Y se quedó ahí. Traté de contener mi respiración. Decir que estaba aterrorizado es un eufemismo. Deseé que estuviera muerto. Recé que me muriera. Mis oraciones no fueron contestadas cuando la cazadora avanzó un poco más arriba, dejando que su abdomen se cepillara contra mi nariz. Estornudé. Inmediatamente, la cazadora enterró sus colmillos en mi frente a medida que sus bebés se derramaban desde su abdomen hasta mi cara. Chillé. Arañas diminutas se arrastraban encima de mis mejillas, se retorcían por mi barba y se ocultaban en mis pestañas. Agité mi cabeza de atrás hacia adelante en un intento por quitármelas de encima. Su madre se movió hacia la almohada justo al lado de mi oreja y me mordió la mejilla. Se sintió como la picadura de una avispa. Luego corrió hacia mi hombro y se empujó a través de la pequeña abertura en el yeso cerca de mi axila. Para este punto, estaba gritando incontrolablemente. Un mar de arácnidos bebés exploraban mis fosas nasales, mi cabello y empezaban a encontrar mis orejas. Sentí un tendón o ligamento romperse en tanto me agitaba, disparando un ardor al rojo vivo por mi cuello. Tratar de mover mi cabeza después de eso era insoportable. Mientras los bebés se dispersaban a lo largo de mi rostro y cabeza, la madre exploraba por debajo del yeso. Hasta este día, no tengo idea de cómo logró comprimir su cuerpo para caber por debajo del yeso. Merodeó desde mi pecho a mi estómago, y luego hasta mi ingle. Salió del yeso por un agujero cercano, solo para reingresar dentro de mi pierna. Se detuvo por debajo de mi rodilla. Y fue ahí en donde se quedó. Cuando Katy llegó por la mañana, me había quedado dormido, de alguna forma. Supongo que el cansancio provocado por el horror que había experimentado forzó a mi cuerpo a colapsar, a pesar de que mi mente aún estaba empapada con el miedo. Ignorante de los eventos de la noche anterior, Katy me sacudió para que me despertara. Comencé a gritar de nuevo. Sentí a la cazadora detrás de mi rodilla. Ella debió haber estado dormida también, y se sobresaltó por mis gritos. Mordió mi pierna una y otra vez, mientras Katy trataba de calmarme y de hacer que le contara lo que estaba sucediendo. Para cuando fui capaz de decírselo, se veía como si estuviera a punto de desmayarse. Siempre me había considerado a mí mismo una especie de aracnofóbico, pero el temor de Katy estaba a años luz del mío. Llamó a los servicios de emergencia, y ellos mandaron a un par de sujetos que fueron capaces de persuadir a la cosa para que saliera, y la mataron. Al final, tuvo una resolución ordinaria. Violet llegó a casa con Jenna más tarde ese día, y Katy y yo les contamos de mi noche. Ninguna de las dos fue capaz de escuchar los detalles. Una familia de aracnofóbicos. El tiempo pasó y mis huesos rotos se unieron y sanaron, y por último estaba de vuelta en mi motocicleta. Pero cada noche revivo en mi mente la mirada de la cazadora. Siento a su descendencia fluir por mi rostro, dentro de mi nariz y alrededor del espacio entre mis dientes. Siempre que hay un momento de silencio, las escucho arañando mis tímpanos, y puedo jurar que cada vez que limpio mis oídos, estoy sacando huevos. El mejor psicólogo del mundo. Cuando tenía 12, llegué a la conclusión de que todos a mi alrededor, incluso mi propia familia, estaban en mi contra. Nunca fui un chico problemático, pero mis padres claro que me trataban como uno. Por ejemplo, solía tener que volver a casa a las 5 de la tarde cada día. Esto obviamente restringía mi tiempo para jugar afuera. No se me permitía traer amigos a la casa, ni se me permitía visitarlos. Tenía que hacer la tarea tan pronto como llegaba a la casa de la escuela, sin importar cuánto trabajo fuera. Mis padres se rehusaban a comprarme videojuegos y me obligaban a leer libros, para los que tenía que escribir un ensayo a manera de evidencia.
Ahora, aunque esas reglas que he listado eran muy estresantes para mí, no eran lo que me entristecía más. Lo que en verdad me dolía era la ausencia de compasión de parte de mis padres. Mi madre era una mujer amargada que siempre me hacía sentir culpable por los accidentes o errores que había cometido. Mi padre solo conocía una emoción: frustración. Las únicas instancias en las que me hablaba era para gritarme por haber recibido malas calificaciones en los exámenes o al golpearme por haberme portado mal. Pero suficiente sobre ellos. Permítanme contarles sobre el psicólogo de mi escuela. Para conservar su privacidad, lo llamaremos Dr. Tanner. Al igual que la mayoría de las escuelas secundarias, teníamos un psicólogo que estaba disponible en el campus durante las horas hábiles para ayudar a los estudiantes que necesitasen orientación, ya sea de tipo académica, psicológica o vocacional. Para ser honesto, nunca había visto a ningún estudiante hablando con el Dr. Tanner. Todos los días, pasaba a un lado de su oficina en mi camino hacia la cafetería y observaba por la pequeña ventana de su puerta. Siempre estaba a solas, trabajando en algún papeleo. Supuse que la mayoría de los niños tenían demasiado miedo como para hablar de sus problemas con un adulto que, prácticamente, era un desconocido. Por esta razón, me tomó 3 semanas para juntar el coraje suficiente y entrar a su oficina. El 2 de marzo de 1993 fue el día cuando decidí plantearle mi situación al Dr. Tanner. Durante la hora de almuerzo, me paré frente a su oficina y toqué la puerta. Por la ventana, pude verlo levantar su cabeza, sonreír e invitarme a entrar con un ademán. Y lo hice. Me saludó, introduciéndose y preguntándome mi nombre. El Dr. Tanner era un hombre de voz suave que parecía irradiar amabilidad. Por menos de 30 minutos, divagué acerca de lo groseros que eran mis padres y de cómo yo no les importaba en lo absoluto. Después de un tiempo, mi tono empezó a flaquear y dejé de hablar. El psicólogo había escuchado mi discurso con paciencia, con sus brazos cruzados y asintiendo. En parte, esperaba que empezara a hablar sobre cómo todo lo que había dicho no era cierto y que mis padres me amaban profundamente. Pero no lo hizo. El Dr. Tanner se inclinó hacia mí con una sonrisa en su rostro, y dijo: «Sabes, soy el mejor psicólogo escolar del mundo. Te prometo que resolveremos esto». Rodé los ojos. «Está bien, pero ¿cómo?» «Tengo mis métodos», contestó. «Soy un hombre de palabra. Te prometo que, dentro de solo un mes, tu relación con tus padres habrá cambiado para mejor. Por siempre». Después de una pequeña pausa, continuó. «Pero necesito que me hagas una promesa. Tienes que prometerme que volverás a mi oficina mañana después de clases y que no le dirás a nadie que tuvimos esta conversación hoy. Será nuestro pequeño secreto». Se lo prometí. Al día siguiente, regresé a la oficina del Dr. Tanner. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando entré a su oficina. Después de una bienvenida amistosa, me pidió que tomara asiento frente a su escritorio una vez más. Al sentarme, observé al Dr. Tanner cerrando las persianas de la pequeña ventana de su puerta. «Listo», sonrió. «Ahora tenemos toda la privacidad que necesitamos». Empezamos a hablar de mis gustos e intereses, de mis asignaturas preferidas en la escuela, de los profesores que menos me agradaban, y cosas similares. Alrededor de una hora más tarde, el Dr. Tanner me ofreció una bebida ligera. Acepté su oferta con alegría, dado que mis padres no me permitían beber gaseosas. El Dr. Tanner se acercó a su mini refrigerador y colocó 2 latas abiertas de gaseosa sobre el escritorio. Seguimos hablando de lo que estaba sucediendo en mi vida, pero no pasó mucho antes de que me desmayara por la droga que el Dr. Tanner colocó en mi bebida. Me tomó cerca de 1 minuto para ajustar mi visión borrosa al despertarme, y cuando lo hice, no tenía idea de qué debía pensar. Había sido atado con esposas a una cama, y mi boca estaba sellada con cinta adhesiva. Mi primera reacción fue entrar en pánico, retorciéndome y jalando, pero desistí. Mis ojos se ampliaron por la incredulidad después de ver por la habitación.
Había afiches de superhéroes pegados a lo largo de las paredes y fotografías de atletas famosos en los escritorios. Había un televisor y un Super Nintendo en medio del cuarto con una pila de cartuchos de videojuegos amontonados a un lado. No sabía qué pensar. Ahí estaba, en una habitación repleta de objetos por los que la mayoría de los niños matarían. Probablemente habría llorado de alegría de no haber sido porque estaba esposado al respaldo de la cama. Sentí un vacío en el estómago cuando el Dr. Tanner abrió la puerta y entró. Se sentó al borde de la cama. Ahora, escucha, habló. Recuerda que esto es para ayudarte y que nunca te haría daño, ¿está bien? El Dr. Tanner removió la cinta adhesiva de mi boca con gentileza y luego me quitó las esposas de las manos. Quise llorar, pero algo acerca del Dr. Tanner me hizo sentir seguro. Me sonrió. Te vas a quedar aquí por un tiempo, continuó. Y, durante ese tiempo, tienes mi permiso para jugar con cualquier juguete de esta habitación mientras estoy en casa. Sin embargo, cuando me vaya, voy a esposar una de tus manos a la cama. Aún podrás ver televisión, pero tienes que estar pendiente del canal de noticias. Permanecí en silencio tratando de procesar la información que me había dado. En fin. Me animó, cacheteando mi rodilla. Adelante, puedes hacer lo que quieras. Volveré cuando sea hora de cenar. Se levantó de la cama, caminó por la habitación y encendió el televisor antes de salir por la puerta, asegurándola. Me tomó varios minutos comprender que el Dr. Tanner no estaba bromeando. Lo único que podía hacer era encender el Nintendo y jugar Mario hasta el anochecer. Cerca de las 8 de la noche, el Dr. Tanner regresó a mi habitación cargando 2 platos de costillas de cerdo con patatas molidas. Me atreví a preguntarle finalmente cuánto tiempo estaría en esa habitación. Varias semanas, más o menos. Debo hacer algunas cosas. La mañana siguiente, me desperté cuando el Dr. Tanner me sobó la cabeza. Oye, amiguito, no tienes que despertarte ahora si no quieres, pero voy a tener que colocarte esto de nuevo, susurró, fijando el metal helado en mi muñeca. Lo observé. Vestía con una camisa de cuello y pantalón de tela, un abrigo sobre su hombro y un maletín a su lado. Se veía como siempre lucía en la escuela. Antes de salir, colocó el control del televisor a mi lado y me dijo que lo encendiera y que mirara las noticias. Lo primero que noté al encenderlo fue el segmento de noticias de última hora. Un oficial de policía que parecía ser importante estaba parado en un podio rodeado de personas con micrófonos. Empecé a ver a la mitad del discurso. Una alerta Amber a nivel municipal ha sido emitida esta mañana. Muchos investigadores están trabajando para identificar a los posibles secuestradores, pero, hasta el momento, no hay mucha evidencia. Los miembros de la facultad reportan haber visto al niño por última vez alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Me empecé a sentir mareado cuando una fotografía mía apareció en la pantalla. Era la fotografía de mi anuario del año pasado. El pie de la imagen mostraba mi nombre, edad, escuela y pueblo. Lo apagué poco después, siendo un manojo de nervios por el inconveniente en el que me había convertido. Pasaron casi 4 semanas y el Dr. Tanner me había tratado con el máximo respeto. Me dejaba esposado a la cama por la mañana y regresaba a las horas del almuerzo y la cena para hablar y jugar conmigo. Nunca habría imaginado lo bueno que era el Dr. Tanner en Monopolio o Scrabble. Pero un día, cuando el Dr. Tanner me despertó antes de irse al trabajo, noté una expresión severa en su rostro. También me di cuenta de que me levantó 3 horas antes de lo habitual. Tienes que ver las noticias de hoy. Sin excepciones. Quiero que tengas la televisión encendida todo el día y que prestes mucha atención. Yo, por supuesto, hice caso. Cerca de 2 horas más tarde, el segmento de noticias de última hora interrumpió un comercial de pasta dental. 2 hombres de aspecto acérrimo con vestimenta formal estaban parados de lado a lado, y uno empezó a hablar. Lamentamos traerles estas noticias tan desafortunadas sobre nuestro caso del estudiante que desapareció a principios de mes.
Uno de los hombres agachó su cabeza, mientras que quien tenía la palabra ordenaba unos papeles. Continuó. Los restos de un cuerpo han sido encontrados en una bolsa de basura debajo del cruce elevado de la autopista. El cuerpo parece ser el de un menor de edad, aunque no queda mucho de él. El cuerpo ha sido decapitado y la mayor parte ha sido reducida a huesos y cenizas. La pantalla cambió a la vista de la carretera desde un helicóptero. Había varios autos de policía reunidos debajo del cruce. La voz del hombre aún podía ser escuchada. Dentro de la bolsa, los oficiales encontraron una tarjeta de identificación de primer año de secundaria. La pantalla mostró la tarjeta de identificación que siempre mantenía en mi mochila. El plástico estaba un tanto derretido, pero mi fotografía y nombre permanecían intactos. Después de que los dos hombres se retiraron, la cámara se enfocó en mis padres. Estaban sentados entre los reporteros. La expresión de mi madre sostenía un gesto de dolor y mi padre había hundido su rostro en sus manos. Los dos habían evadido las cámaras con tenacidad hasta ese día. Apagué la televisión. El doctor Tanner regresó a casa tarde por la noche. Se apresuró a mi habitación, me quitó las esposas y colocó un bote de agua burbujeante en mis manos. Puso sus manos en mis hombros, y me sonrió. «Te hice una promesa, ¿no?», asentí. Las lágrimas se exprimían desde mis ojos. «Tienes que hacerme una promesa de nuevo», murmuró. Me dijo que tenía que beber el agua embotellada. Que me ayudaría a dormir. De ahí en adelante, no podría contarle a nadie que lo había conocido. Se lo prometí. Te dije que era el mejor psicólogo escolar del mundo, ¿no? Y tenía razón. Me desperté por la madrugada acostado a la mitad de un parque. Las estrellas brillaban espléndidamente por el cielo nocturno. Reconocí el parque, no estaba muy lejos de mi escuela. Unas cuadras abajo, vi mi casa. Las luces de adentro estaban apagadas, pero pude ver a mi padre sentado en los escalones de la puerta frontal. Lo llamé, vacilante. Él levantó su cabeza pausadamente, pero, cuando me vio, se lanzó hacia adelante y corrió hacia mí con sus brazos abiertos, gritando mi nombre. Mi madre surgió de la casa detrás de él. El doctor Tanner tenía razón. Las cosas han cambiado en mi familia. Mis padres sonríen más a menudo y me demuestran cariño genuino. No podría pedir un final más perfecto. De vez en cuando, veo al Dr. Tanner en el campus mientras camino por el pasillo de su oficina. Hacemos contacto visual en muy raras ocasiones, pero a veces me guiña un ojo con una sonrisa. Siempre mantendré la promesa que le hice y pretenderé que nunca lo he conocido, pero siempre habrá una pregunta que nunca dejará de flotar en mi mente. ¿A quién decapitó el Dr. Tanner y tiró debajo del cruce? Mi club de desnudistas enseña más que la mayoría. Antes de que comience, saquemos una cosa del camino. Soy una stripper en el Barea Sex Exotic Cabaret. Una bailarina exótica, si crees que eso suena más refinado. En mi caso. No me importa. Es lo que hago, no quién soy. Mi nombre artístico es Sherbert, en honor a mi bisabuelo Herbert, quien murió el año pasado. Sí, sé que es una forma extraña para conmemorar a alguien, pero da igual. Necesitaba un nombre. Ahora, sé lo que algunos de ustedes han de estar pensando. No, no estoy rota por dentro, mi papi me amaba perfectamente bien, y no soy una adicta a la heroína indigente que se anda vendiendo a sí misma para conseguir algo de dinero. No es nada de eso. Al igual que muchas de mis colegas, soy una estudiante. Este trabajo paga decentemente, y las horas son geniales y no interfieren con mis clases. Pero esta historia no se trata acerca de mi camino vocacional. Es una historia acerca de una puerta. Una puerta que, en su mayoría, estaba fuera de vista desde el área principal, pero era visible desde el escenario. Una puerta que, hasta donde podía ver, solo se abría cuando los clientes derrochaban pilas de dinero exageradamente grandes.
Una puerta hacia una habitación tan privada, que ninguna de las otras chicas a quienes les había preguntado conocían lo que estaba del otro lado. Ayer, entré por esa puerta, y esto es lo que vi. Probablemente ya habrán adivinado que la rotación de personal en un club de desnudistas es bastante alta. Claro, existen algunas regulares que se quedan por un par de años, pero esas chicas son excepciones. No era inusual que llegara a mi turno y descubriera que una de las chicas estaba ausente. ¿En dónde está Candy?, había preguntado. Y alguien me había contestado. Se encontró un papichulo. A veces, sería algo un poco más desagradable. Como la semana pasada, cuando pregunté: oye, ¿en dónde está Cherry? Y Ginger contestó. El jefe descubrió que solo tenía 16 años. La echaron. 16 años de joven. ¿Te puedes imaginar recurrir a ser una stripper a esa edad? Horrible. Afortunadamente, el jefe estaba atento y siempre se las arreglaba para descubrir a las menores de edad dentro de unas cuantas semanas. Ya sabes, antes de que ocurriera demasiado daño. Él era un sujeto lo suficientemente agradable, pero tenía el peor sentido de la moda. Vestía con pantalones cortos y camisas hawaianas desabotonadas, mostrando el vello rizado de su pecho y un medallón de oro con una gema roja, colgando de su cuello carnoso. Él amaba ese maldito medallón tanto, que tenía otro idéntico en una escultura de pechos en su oficina. Él era normal, en su mayoría, aparte del aspecto un tanto turbio que comparten todos los dueños de clubs de desnudistas. Lo más importante era que nos trataba con respeto. En el peor de los casos, nos abofeteaba juguetonamente el trasero, pero aparte de eso tenía el cuidado de mantener sus manos lejos de la mercancía. Ayer, el jefe me pidió que entrenara al reemplazo de Cherry. Llegué al trabajo una media hora antes para seleccionar los accesorios y demás, pero me distraje por esa maldita puerta. Por primera vez desde que comencé a trabajar en Bare Assets, la habían dejado sin supervisión. Sabía que no debía hacerlo, pero dejé que mi curiosidad me ganara. Me acerqué y probé la manija osadamente. Para mi asombro, no tenía seguro. Di un vistazo rápido alrededor del salón para asegurarme de que estuviera sola antes de abrir la puerta y entrar en la habitación misteriosa. Adentro, había una versión en miniatura de nuestro escenario principal, encarando a dos filas de asientos reclinables de cuero, cada uno con su propia bandeja para alimentos. Las paredes estaban cubiertas en su totalidad con cortinas rojas de seda que se curvaban en las esquinas. Al fondo, había un pequeño bar con botellas llenas hasta el borde y vasos de cristal más pulidos de lo que había visto en cualquier club de desnudistas. Claramente, este era algún tipo de vestíbulo VIP. Rodeé la habitación, preguntándome por qué nunca había sido invitada antes a bailar ahí. Diablos, preguntándome cuántas chicas me habían mentido a la cara acerca de recibir esta oportunidad. Me sentía un poco molesta y celosa al respecto, para ser sincera. Estaba a punto de regresar cuando noté un pequeño detalle que no tenía sentido del todo. El escenario terminaba directamente en una pared de concreto negra, en lugar de cortinas que ocultaran el área detrás del escenario. Hasta donde podía ver, solo había una puerta en la habitación, y nunca había visto a ninguna de las chicas entrar por ella, así que no podía evitar preguntarme cómo era que entraban para sus espectáculos privados. Supuse que tenía que ser por las cortinas rojas. Debía de haber alguna puerta escondida detrás de ellas. Si me colocaba detrás de las cortinas y rodeaba la habitación, podría encontrar la entrada y descubrir cuál de ellas me había estado mintiendo. Eso es exactamente lo que hice, pero no transcurrió exactamente como lo había planeado. Verás, estaba a unos 3/4 de mi camino alrededor de la habitación, cuando escuché que la manija giraba. Con el temor de meterme en problemas, me eché a correr hacia una esquina, esperando poder esconderme en el espacio que conectaba a las paredes y las cortinas curvadas. Solo había el espacio suficiente para mí, y era capaz de ver el reverso de los asientos y el escenario.
Entró el jefe, soplándose con un fajo de billetes de $100, mientras escoltaba a un hombre de negocios relativamente joven hacia la primera fila. Hagamos que tu primera vez sea especial, dijo. Las luces de la habitación se atenuaron. Aunque no podía verlo, podía escuchar la sonrisa falsa del jefe mientras continuaba. ¿Te gustaría tener a tu propia chica para desflorarla? Tengo una, madura y lista. Asqueroso. Todos escuchamos que ese tipo de cosas pasan atrás de puertas cerradas, pero hasta ese punto, había sido capaz de mantener la creencia falsa de que nosotros no recurríamos a ese tipo de negocios. El cliente asintió. Excelente. Comencemos, respondió el jefe mientras aplaudía. Se empezó a reproducir música ruidosamente en la habitación. Las paredes debían ser a prueba de sonido, porque nunca la había escuchado colarse hacia el salón principal del club. Mis ojos escanearon las cortinas, anticipando movimiento para que pudiera ver cuál de mis colegas era suficientemente buena para la habitación VIP. ¿Cuál de ellas era mejor que yo? No había manera de que hubiera podido anticipar lo que estaba por suceder. Las cortinas no se movieron. Alguien entró al escenario, aparentemente caminando a través de la pared de concreto. Estaba desnuda. Su cuerpo delgado estaba encorvado protectoramente, y sus brazos formaban una X sobre su pecho, con cada mano casi alcanzando el hombro opuesto. Estaba temblando. Sollozando. Era translúcida. No pude discernir cuán translúcida era realmente hasta que llegó a la mitad del escenario, porque la pared negra detrás de ella añadía la ilusión de pigmento a su forma, como ver agua a través de un vaso tenido. Pero tan pronto como llegó a la barra de baile, pude ver los dobleces de las cortinas rojas detrás de ella, mostrándose por su cuerpo. Todo su cuerpo se veía como si hubiera sido bañado con una tonalidad sepia de antaño. Su cabello y piel eran de un color café chamuscado similar. Se detuvo en la barra y siguió sollozando. ¿Qué demonios estaba viendo? El jefe gruñó furiosamente. No seas tan tímida. Muéstrale tus colores verdaderos. Pagó bastante dinero para esto. Ella se lamentó en silencio, sosteniéndose a sí misma con más firmeza. Estaba negando con la cabeza, articulando las palabras por favor, no. El jefe se enderezó y caminó hacia el escenario, colocando una mano en su medallón. Te estoy dando una última oportunidad. ¿Has visto lo que pasa si no haces lo que digo? Ella se retrajo. El hombre de negocios se inclinó hacia el frente de su asiento, apoyando su mentón sobre una de sus manos, observando con un interés perverso. Al jefe se le agotó su paciencia, y el espectáculo surrealista se volvió aún más surrealista. Agarró su estúpido medallón de mal gusto y lo sacudió una vez. Hubo un sonido similar a estática, seguido de lo que pareció ser un relámpago de luz roja que se disparó desde él y se azotó contra el ser translúcido. Ella gritó con agonía y cayó a sus rodillas, ovillándose en una posición fetal. Muéstranos tus colores verdaderos, murmuró el jefe con un tono de voz lento y aterradoramente firme. La onda de estática regresó, pero la chica obedeció esta vez. Se sentó lentamente y sus brazos se liberaron de su pecho a modo de resignación. Pero tuve la sensación de que nadie estaba mirando su pecho. No había razón para observar sus tetas cuando algo más magnífico se escondía dentro. No sé cómo explicarlo. Era un contenedor de luz justo en el centro de su pecho. Como si se hubiera tragado un tubo de neón o algo por el estilo. Era el azul más puro y resplandeciente que había visto en toda mi vida. Hebras de luz parpadeaban alrededor de él como una llama. Era hermoso. Era hipnótico. Era como ver directamente a su alma. Experimenté un sentimiento sobrecogedor de alegría bañándome, como al estar en los brazos de mi madre. Luego, reconocí su rostro. Cherie. Mi estómago se retorció, pero aún así no me pude sacudir la calidez y alegría que estaba experimentando. Fue como si hubieran dos versiones de mí misma en mi cabeza. Una que estaba fascinada y otra que estaba aterrorizada. Baila, dijo el jefe.
Lamentándose, Cherie se paró y comenzó a bailar en el escenario, soportándolo todo. No tenía ninguna prenda dentro de la cual se podía esconder, ninguna máscara o maquillaje que pudiera usar, ninguna piel detrás de la que se pudiera ocultar. Había sido desnudada en el sentido más claro de la palabra. Estaba viendo su esencia misma, su alma, forzada a exhibirse como una esclava para el entretenimiento de un puto enfermo. La canción llegó a su final, y, cuando lo hizo, noté que su hermosa luz azul se tornó solo un poco más opaca. El jefe agitó su mano frente al medallón y Cherie desapareció. La habitación se sintió helada. ¿Y bien, qué te pareció?, preguntó. El hombre de negocios aplaudió entusiasmadamente. Asombroso. Ahora veo por qué eres tan recomendado. El jefe se pasó una mano por su cabeza calva. Y considera esto, es nueva. Espera a que le eches un vistazo a una con un poco más de experiencia. Las que tienen práctica, esas sí que son un evento. Quizá la próxima vez que tengas un poco de efectivo para gastar, te pagaré ahora mismo. Lo interrumpió. Ahora mismo. Duplica lo que pagué para entrar aquí. Muéstrame otra. Quiero el paquete completo. El jefe rió, victorioso. Estás a punto de recibir el mejor baile erótico de tu vida, amigo. Agitó su mano por encima del medallón. Esta vez, 3 mujeres aparecieron en el escenario. Reconocí a 2. Pensé que una se había graduado de la universidad y que se había mudado, y me habían dicho que la otra se había casado con algún ricachón. Mentiras. Todas fueron mentiras. Las 2 no se estaban escondiendo como Cherie se había escondido. Su lenguaje corporal parecía un poco inseguro, pero estaban expuestas. Ambas tenían colores dentro, al igual que Cherie. Uno era un verde oscuro hermoso, y el otro era borgoña. Aún obtuve un influjo de alegría por verlas, pero no fue ni remotamente igual de emocionante que cuando vi al contenedor pigmentado de Cherie. La tercera bailarina, la que no reconocía, tenía gris en su interior. De las 3, ella parecía ser a la que menos le molestaba su predicamento. Tenía sus piernas extendidas, sus hombros echados hacia atrás, sus brazos relajados a sus costados y la luz pálida entre sus pechos estaba expuesta para que todo el mundo la viera. Una nueva canción se comenzó a reproducir, y el trío comenzó a bailar como si estuviera pasada de moda. Por mi vida que no sé cómo hacían para tocar esa barra y que aún así pudieran caminar a través de las paredes, pero, de alguna forma, lo lograban. Se deslizaban de arriba hacia abajo y hacían piruetas. Podía sentir cómo me perdía en sus movimientos, con mis ojos fijados en las 3 luces. Es posible que haya estado un poco excitada, para ser honesta. Ni siquiera me atraen las mujeres. Fue solo que, había algo en el aire. Mis respiraciones eran superficiales y mi corazón me estaba aporreando. Las deseaba. Las deseaba tanto. La de color gris saltó fuera del escenario y comenzó a bailar contra el hombre de negocios sin un solo gramo de vacilación. Se manoseaba su propio cuerpo y le presentaba cada una de sus partes. Las manos del hombre se acercaban tentativamente a la piel translúcida de ella, probablemente, lo único que lo detenía eran años de obedecer la regla de no tocar. Hazlo, mete tu mano, le murmuró el jefe. El hombre de negocios pareció dudarlo por un momento, pero luego la chica con el color gris lanzó una pierna encima de su regazo y comenzó a girar sus caderas de forma seductora. Él introdujo su mano en el pecho de ella y tocó la luz pálida que se arremolinaba adentro. El cuerpo del cliente se arqueó hacia atrás y dejó escapar un gemido de éxtasis. Solo puedo imaginarme lo que pudo haber sentido al sostener en sus manos el núcleo mismo de alguien más. Empujé mi espalda contra la pared, tratando de imaginar que yo hacía lo mismo. Tratando de experimentar indirectamente la descarga que recorría su cuerpo. Pude sentir la presión acrecentándose dentro de mí. Acrecentándose. Acrecentándose. Necesitaba aliviarla.
necesitaba. La habitación se tornó helada cuando una explosión de aire rígido se desplazó desde la chica como si fuera un estornudo que involucraba a todo su cuerpo. Las otras dos chicas desaparecieron. De pronto, la luz gris en su pecho se volvió negra. En lugar de llamas parpadeando a su alrededor, ahora parecía que estaba supurando oscuridad, como la punta de un lápiz tinta que se estaba derramando. Sus ojos se vaciaron, su cabello se desordenó y su cuerpo pareció desinflarse y afilarse, como si su piel invisible y músculos se hubieran convertido en un trapo delgado que revestía sus huesos. Dejó escapar un chillido ensordecedor a medida que se inclinaba hacia el cuello del cliente, preparando los colmillos de su boca para morderle la piel. El jefe apretó su medallón con una mano y chasqueó sus dedos con la otra. Una luz roja emergió de la chica, pero no el mismo tipo de luz. Era como si se estuviera incendiando desde adentro hacia afuera. Solo tomó una fracción de segundo para que su cuerpo se desintegrara en cenizas. El jefe se rió entre dientes. Lo siento por eso. Estaba seguro de que podría sacarle al menos una semana más. El hombre de negocios se puso de pie de un salto. Sus ojos se habían ampliado por el terror, y tartamudeaba. Te lo aseguro, no estuviste en ninguna clase de peligro. ¿Por qué no te invoco a una nue? Comenzó el jefe, pero fue interrumpido rápidamente. No. No más. No. Se echó a correr hasta la puerta sin decir otra palabra. El jefe dejó escapar un gruñido a modo de desaprobación. Es tu culpa. No tenía idea de a quién le estaba hablando, hasta que se giró y me observó directamente. Pude sentir que me estaba entumeciendo. No había notado que la ráfaga de viento había movido la mitad de la cortina que tenía encima de mí. No me había dado cuenta de que ahora estaba parada a plena vista. Supongo que tengo suerte de que estés aquí. Justamente necesito un reemplazo. Veamos cuáles son tus verdaderos colores. Corrió hacia mí. Yo estaba arrinconada. Literalmente. No había nada que pudiera hacer. Ningún lugar a donde pudiera correr. Lo traté, por supuesto. Apenas tuve tiempo para dar un paso a la derecha antes de que él estuviera encima de mí. Sus dedos carnosos apretaron mi garganta tan fuerte que pensé que mi cabeza se iba a reventar. Intenté repelerlo, abofeteándolo y arruñando sus brazos, pero era más grande y más fuerte que yo. En medio del forcejeo unilateral, noté a ese maldito medallón colgando de su cuello. Agarré la cadena y la torcí con un solo movimiento rápido, esperando que pudiera ahorcarlo de regreso. En lugar de apretarse en contra de su cuello, la cadena se rompió con facilidad sorprendente, y mi brazo se precipitó hacia atrás violentamente, mandando a volar el medallón contra la pared. Escuché un crujido cuando la gema se rompió. Me estaba asfixiando. Mi visión empezaba a nublarse. Pensé que me iba a morir. Y luego vi la luz. Una luz suave y rosada. Una luz que me llenó de una sensación de seguridad. Luego una luz de color azul pálido. Morada. Verde. Amarilla. Más y más luces surgían con un parpadeo, hasta que estábamos rodeados por al menos una docena de ellas, todas contenidas en las siluetas de bailarinas de pechos grandes. Agarraron los dedos del jefe y comenzaron a quitármelos de la garganta. Caí al piso y respiré hondo mientras lo alejaban de mí. Atragantada y tosiendo, gateé hasta el bar y tomé la primera botella que encontré. Agarré las fuerzas para ponerme de pie y me tambaleé hacia el jefe, quien ahora estaba siendo sostenido de rodillas por las bailarinas espectrales. Nunca más le volvería a hacer esto a nadie. Me iba a asegurar de ello. No soy una persona violenta. No le haría daño a ningún alma. Qué bueno que él no tenía una. Era un monstruo. Estampé la botella en su cara con todas mis fuerzas. Sorprendentemente, no se rompió como sucede en las películas. El jefe me gritó blasfemias en tanto comenzaba a salir sangre de su nariz. Continuó tratando de liberarse, pero una docena de sus víctimas lo estaban inmovilizando. No iba a ir a ningún lado. Se merecía cada golpe sangriento en la cabeza.
Se merecía los moretones y la hinchazón. Se merecía la humillación. Lo seguí haciendo hasta que se dejó de mover. Una vez que pensé que había muerto, o, al menos, que estaba inconsciente, dejé caer la botella y retrocedí hasta las cortinas. Había terminado, o eso pensé. Si bien las chicas me habían salvado, no lo hicieron por motivos enteramente altruistas. Descubrí esto cuando lo arrastraron hacia el escenario y comenzaron a quitarle su ropa, mostrando su desagradable cuerpo seboso. Una vez que le habían quitado sus vestimentas, continuaron. Empezaron a arrancarle su piel como una bandita usada. Las tiras de carne se calcinaban tan pronto como eran arrancadas, y, en su lugar, podía ver la misma piel translúcida. Una parte de mí estaba decepcionada de que estuviera demasiado muerto como para sentir el dolor, pero no estuve decepcionada por mucho. Cuando arrancaron una tira de carne de su boca, vi la versión astral de su boca ampliarse. Estaba gritando un grito silente de agonía. Así estaba mejor. Estaba consciente de lo que sucedía. Podía sentir hasta el más mínimo tirón. Bien. Lo desnudaron de la piel de su pecho, revelando una pepita café desagradable en donde su color debió de haber estado. Apenas tenía algo de luz. Se veía como mugre digerida. Las chicas guardaron los brazos para el final, y mientras las observé exponiendo las partes más privadas de su cuerpo, me pregunté por qué. Era para que no se pudiera cubrir con su piel. Era para que pudiera sentir la humillación de que todos vieran sus colores verdaderos. Sus tripas asquerosas. Tan pronto como sus brazos fueron despojados de su piel real, se trató de tapar y empezó a sollozar como un bebé calvo gigante. Ahora las chicas se habían vengado. Retrocedieron lentamente y, una por una, sus luces se apagaron y desaparecieron. Me gusta pensar que avanzaron a un mejor lugar. O que al menos su tormento ha acabado. En cuanto al jefe, recordé el medallón adicional que mantenía en su oficina. No estaba exactamente segura de cómo utilizarlo, pero después de haberlo agitado unas cuantas veces frente a él, su silueta desapareció, así que creo que logré atraparlo de la misma forma en la que él atrapó a las chicas. Conservo ese medallón de mal gusto. Me gustaría decir que lo hago porque no quiero que caiga en las manos equivocadas, pero, no voy a mentir. Una parte de mí realmente necesita ver esos colores verdaderos de nuevo.